El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Humo y Espejo. Espero que los hayamos sorprendido con los programas anteriores y con la columna de Azul Selene. Así que, ¿cómo estás, Azul? ¿Cómo estás, Marcelo? Díganme qué es lo que nos tienen preparados hoy. Bueno, buenas noches. Hoy Azul viene con un tema ya que creo que es más de fondo y creo que le va a interesar a todos los que... Igual ya para cuando salga nunca esto... me deja terminar la frase, pero bueno, no importa. Dale, sí. Ya para cuando Contalo salga... vos, dale, tu columna. Ya para cuando salga esto, seguramente ya se va a haber votado esto, la ley que... Ahora ya vamos a hablar. Dejá de hacer suspenso. Así que, bueno, contá de qué se trata. Hay algo que se llama neutralidad de red. Sí. Que creo que son leyes que lo que hacen es regular cómo se manejan las empresas con el tema de internet y hay reglas, sobre todo con el tema de la velocidad. O sea, ellos te cobran un servicio y vos tenés tanta cantidad de megas y los puedes usar para lo que quieras y técnicamente todo te tendría que tener la misma velocidad. Sí. Bueno, lo que ahora el 14 de diciembre se va a votar en Estados Unidos es para cambiar esas reglas. Y esto le daría a las empresas más capacidad para regular precisamente el tema de la velocidad de Internet. Bueno, eso es hace mucho que se está hablando. Sí. El tema de... porque hay veces algunos que no están a favor de que vos no tengas un límite en los datos que vos podés bajar, entonces también se habla de veces de redes de 2 velocidades. Sí. Y lo que todo el mundo intuye es cuando vos estés con una red que difunda. Viste que se está hablando mucho de las noticias que son falsas y que Google quiere identificarlas de una manera. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos das las noticias que yo quiero, tu página vuela. Claro. Y si no, se hace una carreta para cargarlas. Y claro, ahora, por eso, el 14, la Comisión de Comunicaciones Federales va a votar precisamente eso, para reemplazarla. Tenés a los 3 comisionados. Republicanos que van a votar a favor de cambiarlo y 2 demócratas que lo que van a hacer, lo que están en contra de esto. ¿Y qué es lo que le permitiría si lo cambian? Y si lo cambian es precisamente eso, que le da la capacidad a las empresas que dan internet a que las diferentes páginas, diferentes empresas les pagan, puede salir esa página o esa parte de internet que tengan, va a bajarse más rápido, va a ser más fácil acceder y si vos tenés una que es más chica o a la competencia, le baja la velocidad, la hace más inaccesible. Sí. Lo que es también te digo que una forma de censura. Puede llegar a ser, obviamente, no sé si han prestado atención, pero en los últimos días se estuvo hablando que Google está poniendo ya en práctica, dejando listo un nuevo algoritmo para que clasifique las búsquedas, porque el ranking en que vos apareces cuando vos haces una búsqueda es lo que hace que vos veas. Nadie va después de la segunda, tercera página. Sí. La página 14.524 no la ve nadie. Entonces los tipos lo que van a modificar es eso. Entonces, de acuerdo a una estimación que ellos hagan de lo verdadera que sea la página, vas a ir abajo o arriba. Entonces va todo en el mismo sentido. Y lo que hablamos alguna vez, ¿te acordás de los youtubers? Sí. Que les están pagando y ahora cuando empezaron a decir cosas que no les gusta, Ahí les sacaron, sí, les hay un cortaron problema el tema. también grande. Y ahora acá no se habló, no escuché que se haya hablado de esto. Y muchos te dicen, bueno, es en Estados Unidos. Acá no. El tema es que muchas de las cosas, los servicios que usamos acá, como Netflix, todo pasa por Estados Unidos. Sí. Y además, de nuevo, todo lo que pasa en Estados Unidos de alguna forma llega acá.
O sea que, por Entonces- ejemplo, para dar un ejemplo que se entienda, si Netflix mañana sale un competidor, podría tranquilamente conseguir una forma como para que su página cargue rápido y la del competidor no. Claro. En ese caso, quedas liquidado afuera. Out. Sí. Y también están preocupados por el tema de las empresas más chiquitas que dicen las van a borrar, va a ser un monopolio, porque ahora hay como cierta todavía oportunidad de crecer, Sí, sí. pero con esto va a ser casi Esa es imposible. la idea. Bueno, tengamos fe que el otro día estaba hablando que los BRICS piensan hacer un sistema de internet paralelo y poner fuera de lo que controla Estados Unidos. Vamos a ver si técnicamente lo pueden hacer y si realmente políticamente se deciden, porque tendremos alternativas solo a esto que hoy estamos teniendo. ¿Algo más te queda o ya vamos con Iván? Que el tema de que había gente preocupada por cómo lo iban también a cobrar, tipo al usuario cómo le iba a llegar. Y lo que dicen que seguramente lo que sería es vos pagas una internet básica y más o menos te manejás con lo que podés, con lo que te dejan, y si no pagas más. Que bueno, no es una muy... especie de fútbol para todos que llega a lo internacional, vemos que te quieren hacer hasta lo Así último. que Bueno, hay que ver cómo sale. esperemos que la gente Porque encima no se reaccione y que habló lo tanto. boicotee. Y Yo me precisamente enteré no se habla por eso. yo me enteré hace poco y lo leí todo en inglés, lo tuve que buscar en español porque tampoco había tanto. Bueno, entonces le Así dejamos a la que- gente esa inquietud, interésense en el tema. Y bueno, vamos con vos para abrir el programa. La verdad, Azul, me dejaste pensando y te dejo tarea para la próxima, para otra columna y otra oportunidad, porque seguro lo vas a tener que investigar. Argentina es un país afortunado, teniendo en cuenta que acá accedes a servicios de 20, 30, hasta 50 megas, cuando en Brasil tenés un acceso a 2 megas, 5 o 10 megas. Y estamos hablando de países de tamaños considerables en la región, ¿no? ¿Por qué esto y cómo afectaría este tema? Así que bueno, te dejo planteado para la próxima columna y después, a partir del próximo bloque, vamos a la entrevista que realizó Marcelo fuera del estudio y el tema central del programa de hoy. Así que no se vaya, que enseguida regresamos. Bueno, hoy estamos con el doctor Lavaquí, con quien ya alguna vez tuvimos el gusto de tener alguna entrevista, y vamos a tocar algunos de los temas que nos está empezando a preocupar y que creo que, si bien por desgracia, pero también por suerte, está empezando a tomar conciencia la sociedad o parte de la sociedad argentina de que hay un problema realmente importante, que es en lo que está sucediendo en el sur argentino. Así que, doctor Lavaquí, bueno, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que, bueno, estamos en pleno enero en Buenos Aires y no es fácil dedicarle tiempo a una entrevista. Bueno, a veces es más fácil dedicarle tiempo en enero, ¿no? Cuando uno no sale de vacaciones. Bueno, cuando le gusta lo que hace. Porque yo creo que hay mucha gente que no está en horario de trabajo. Mire, yo creo que ese es el problema de fondo central de la Argentina, no el más urgente, no el que llame la atención de una gran parte de la población, porque para ello están los problemas coyunturales y en este momento, entre la inflación, de alguna manera la pobreza o las dificultades económicas de los sectores menos pudientes y menos capacitados para afrontar una situación como esta, más las causas inmediatas de ello, el déficit fiscal, el déficit comercial, es decir, todo lo que se llama la coyuntura. Esto es lo que pega, como se dice comúnmente, en el bolsillo, en las necesidades más urgentes de un ser humano, y por lo tanto son estos los problemas que atraen los titulares de los diarios, las discusiones en los bares, las discusiones en el Parlamento y la preocupación de los políticos y los periodistas. Esto es lógico. Que la mayoría de la gente que está viviendo arrinconada por los problemas no tenga ni tiempo ni condiciones, más que condiciones, predisposición de ánimo para pensar en los problemas de fondo, en los problemas estratégicos, es lo normal. Lo no normal, por no decir anormal, es que la dirigencia política caiga en el mismo quietismo frente a estos problemas. Política, periodística, sindical, económica, la dirigencia en general, porque quienes hemos recibido información especial y nos hemos dedicado a la tarea de los asuntos públicos, tenemos la obligación de prever el futuro. Esta es la diferencia entre un dirigente político y un hombre común. El hombre común tiene la obligación de votar
a conciencia y acertadamente. Más de eso no se le pida porque no tiene ni tiempo ni instrucción, es decir, información. El dirigente político, si se precia dirigente, si quiere serlo, tiene la obligación de prepararse para prever el futuro. Son los vigías, y esto es lo que está fallando. Claro, bueno, ahora vamos a ir por otro lado, ya que empezó con este tema. ¿Qué es lo que falla en nuestra dirigencia política? ¿Es un tema de venalidad? ¿Es un tema de ignorancia, de incapacidad? ¿Qué es lo que falla para que se produzca esto? Para que no veamos algo tan grave como lo que se nos está viniendo encima. Hay falla personal, o fallas personales, y consecuencias de un sistema que va evolucionando, un sistema de comunicaciones, fundamentalmente es eso, que va evolucionando desde la lectura que lleva a la meditación y a la reflexión. Uno lee una página de un libro, al margen de lo que lo puede volver a leer 5 veces, 14 veces si quiere, lo subraya, lo analiza, saca apuntes como se hacía antes. Al margen de eso, la lectura llama a la reflexión, porque es algo entre el libro y el interior de uno. La televisión, que ha reemplazado a la lectura, y mucho más el teléfono, el Twitter y compañía, no llaman a la reflexión, llaman a la acumulación de mucha información cortita. Un símbolo de todo esto es Twitter, 140 caracteres y no más. 140 caracteres y usted, siendo el Superman de la síntesis, podrá desarrollar una idea, un desarrollo estratégico, un panorama para un enunciado apenas. No alcanza. Tampoco alcanza ni con Facebook, porque es otro de los sistemas de comunicación que se ve mucho, pero se ve durante pocos minutos. No hay forma con la televisión, que busca sensaciones y no reflexiones, no hay forma de que la dirigencia se sienta movida a los análisis profundos, no hay forma. Y en las campañas políticas pasa exactamente eso. Hay que luchar contra esto, porque esto no es ni bueno ni malo. La tecnología nunca es ni buena ni mala, es neutra, es un instrumento, depende de cómo se la emplee. Lamentablemente en la Argentina, por el sistema de propiedad de los medios de comunicación, están al servicio de intereses a los cuales les conviene que el grueso de la población no reflexione ni piense en los problemas de fondo. Esto es evidente, porque de esa manera tienen las manos libres para hacer lo que están haciendo en la Argentina, en donde se está preparando una gran torta y mucha gente ni se entera todavía que ya está amasándose la torta, ¿no? Parte de esta campaña psicológica también, entonces, por esto yo lo he leído por algún lado, que cuando se trabaja sobre una población, una de las técnicas es saturarla con problemas precisamente para que no tengan capacidad de reflexión, como usted decía. Sí, el elefante en el living le llaman, ¿no? O sea, usted puede esconder el elefante de dos maneras, o lo mete en el living de modo tal que le ocupe mucho espacio y usted lo tiene ahí y no se da cuenta, o lo mete entre muchos elefantes, ¿no? Con la información se hacen las dos cosas a la vez, pero fundamentalmente lo segundo. Se esconde el elefante en una manada de elefantes, entonces no hay tiempo ni siquiera a registrar bien una información cuando ya tiene la siguiente. Y esto lo produce naturalmente el sistema de comunicaciones moderno, naturalmente. En la televisión, en el Twitter, en donde usted busque, es una información tras otra, un acontecimiento tras otro. Pero contra esto, los dirigentes, por lo menos los dirigentes que se precien de ser amantes de su propio país y no servidores de intereses foráneos o intereses del propio país, pero de pequeños núcleos de privilegio, estos dirigentes populares, permítanme el término, nacionales y populares, tienen la obligación, no deberían, tienen la obligación de a la noche con la almohada en algún momento frenar, bajar un cambio, como se dice comúnmente, y comenzar a reflexionar, porque están sucediendo acontecimientos que cada uno por separado significa poco y nada, pero todo junto es una especie de preparación de ambiente la que están haciendo para, dicho en términos así un poco de discurso político, para dar algún zarpazo. Nadie sabe cuál zarpazo, pero que lo están preparando es evidente. Bueno, un poco la idea de hablar era un zarpazo, por lo menos una zona que uno empieza a olerle mal, o sea, empieza a ver que hay demasiados condimentos, usted como decía, que son parciales, son pequeños, pero empiezan todos a abonar
una situación determinada que no parece ser la más auspiciosa. ¿Y qué es lo que está pasando en el sur argentino? Durante mucho tiempo se parecía un poco paranoico esto y como mucho tal vez se hablaba de un proceso de desmalvinización. Pero creo que ahora estamos en algo mucho más profundo inclusive que la desmalvinización. Me parece que es más profundo y más global, más omnicomprensivo y que viene de más lejos, más en el tiempo me refiero, ¿no? Sin buscar todas las cosas en Adán y Eva, los orígenes de las cosas en Adán y Eva, un poquito más acá en todo caso, pero observe usted que la deuda externa, cíclicamente, la aumentan, la engrosan, no digo artificialmente, pero sí la fogonean con mucho espíritu deportivo, hasta que explota como principal problema. La deuda está creciendo a pasos agigantados, no hace falta que demos cifras, pero estamos próximos al límite, próximos de llegar al límite en que nadie va a decirlo, pero los famosos operadores económicos internacionales, que son los usureros prestamistas de siempre, van a decir no hay más crédito, no hay más dólares porque están demasiado endeudados. Se lo dijeron a Martínez de Oz, se lo dijeron a Alfonsín, en el 89, enero, febrero, cuando se disparó el dólar y cambió de ministro de Economía, se lo dijeron al propio de la Rúa, es decir, no es que lo preparen, o sí, el tema es que hay un límite. La Argentina en este momento, yo creo que entre 1 y 1 año y medio va a estar, depende de las políticas que haga el gobierno en estos próximos meses, va a estar en ese límite, deuda. El otro tema es narcotráfico. A mí me parece imposible sencillamente, que con la tecnología moderna hayamos llegado a este punto de avance del narcotráfico en la Argentina, salvo que haya una complicidad política, que la hay. Y toda complicidad política responde a un plan, casualidad no puede ser. El menudeo puede ser casualidad, cualquier otra situación de menudeo. Cuando ya esto adquiere dimensiones políticas, es decir, generalizadas, es porque hay un plan. Y cuando hay un plan hay un cerebro que coordina, conduce, impulsa. Segundo tema, el narco es un problema que, si bien existe por razones naturales de tremendo estrés que está sufriendo la gente, etcétera, evidentemente hay una orientación impulsada desde algún centro con mucha fuerza para que el narcotráfico se haya adueñado de la Argentina en buena medida. Segundo problema. Tercer problema son los 2 atentados. Ninguno de los 2 grandes atentados, ni en la Embajada de Israel, ni en el edificio de la AMIA, se puede decir que fueron hechos para esta situación, fueron hechos por otro motivo. Yo tengo, ya más o menos público en la Argentina, el estudio hecho de los antecedentes del atentado a la AMIA, sobre todo, tengo escritos, en fin. Sin duda los 2 atentados, fue hecho en una secuencia de acontecimientos que la derecha israelí, en aquel momento era Ariel Sharon y hoy es Netanyahu, le producían al laborismo israelí de Shimon Peres, que acaba de morir hace poco, y su socio político laborista Yitzhak Rabin, primer ministro uno, presidente el otro. Estos 2 querían la paz con Arafat, con los palestinos, a través de la fórmula paz por territorios. Es decir, Israel cedía los territorios conquistados a partir del 67 en adelante con tal de llegar a la paz con los palestinos, lo cual era una fórmula, precaria, no perfecta, pero bastante humana, aceptable, porque al final el tema de Medio Oriente se ha transformado en un tema de humanidad. Ya hay 5 millones de judíos por un lado, que solamente a un loco se le ocurre que hay que sacarlo y tirarlo al mar, como dijo alguno, y a otro loco se le ocurre que los 4,5 millones de palestinos que fueron expulsados de Palestina por las tropas israelíes, por los grupos de terror israelíes, el mismo día de la partición, allá por el 48, estos 4,5 millones, 4.900.000 palestinos van a seguir boyando o peregrinando en los alrededores de la tierra de ellos. Alguna solución hay que encontrar para estos pueblos. Esa solución la buscó Rabin con Arafat y estuvieron a punto de lograrla. Ceresole, Norberto Ceresole, un gran patriota que murió hace un tiempo, fue el que hizo el primer estudio y que me lo transmitió a mí poco antes de morir, y yo por eso tomé el hilo, digamos, y lo seguí. Él contabilizó 14 atentados terroristas desde que se firmó el protocolo de Madrid en el 91, hasta que lo matan al propio Rabin. 14 que eran todos llamadas de atención para frenar ese proceso de paz.
y ubica perfectamente en qué momento de ese proceso producen la explosión en la Embajada de Israel, en qué momento la de la AMIA y en qué momento lo matan. De modo tal que hay pocas dudas que ese fue el motivo de los dos atentados. Pero la permanencia in eternum de la investigación, que nunca se hace bien y siempre se prolonga y se deja abierto, es señal de que lo están utilizando a esos dos atentados y su falsa investigación para desestabilizar a la Argentina, entre otros motivos. Puede haber otros motivos, pero les está sirviendo igual que la deuda, igual que el narcotráfico, como arietes de desestabilización. Agrega a eso las Malvinas. Inglaterra hace años que viene avanzando, yo diría descaradamente, el término es muy duro, pero es que es así, ha ampliado la zona de exclusión de 200 millas a 350, ya está cerca incluso de nuestra península antártica, engloba Georgias y Sandwich, está fortificando la base con cualquier pretexto nuestro, la fortifica, etcétera, etcétera. Es evidente que Inglaterra está avanzando sobre Malvinas. Y sexto elemento, la Patagonia. Acá hay que ser muy distraído para no darse cuenta que entre Estados Unidos, Inglaterra e Israel están llevando un movimiento de pinzas sobre la Patagonia, consistente en compra masiva de tierras, también con gran descaro y desenvoltura, aprovechamiento de esas compras para crear especie de focos de territorio extra argentino, como es las estancias de Joseph Lewis en Chubut y alrededor del lago Escondido. Todo el mundo ya lo conoce, tiene una pista de aterrizaje donde no se controla ni la salida ni la entrada de vuelo y donde pueden aterrizar hasta los Hércules 130, un avión grande de transporte militar. Esto que no se controle, esto no puede ser casualidad. Y que este señor Joseph Lewis sea amigo personal y socio del presidente de la República, en cuyas estancias el presidente pasa periódicamente unas vacaciones y es trasladado en el helicóptero del señor Lewis, esto no puede ser casualidad tampoco, es demasiado grueso. Vaya sumando las dos bases norteamericanas que este gobierno ha concedido sin ninguna razón ni motivo valedero, y no en cualquier lugar. Uno en Puerto Iguazú, que podríamos hablar del corazón de la Cuenca del Plata, el primer gran espacio geopolítico de desarrollo para América Latina, para Sudamérica al menos, y la Argentina en especial, y en Ushuaia, que es el punto de partida junto con Malvinas para la conquista del Atlántico Sur. Es decir, si esto no se llama un avance, pero muy bien coordinado, territorial, les faltan las tropas, pero no las necesitan, porque lo hacen por acuerdo con este gobierno. Entonces, sume todo esto, sume la presencia de militares israelíes disfrazados, no hay otro término, de mochileros, de turistas en la Patagonia. Yo presido el instituto que ha hecho ese estudio, el Instituto La Hora de los Pueblos de Política Internacional, y hemos detectado en los últimos, 40 años, 30 años, ha sido permanente la visita de militares israelíes como si fueran turistas. Hoy sigue, el doctor Alfonsín incluso autorizó a traer ya un lote de 25.000 para trasladarlos a la Patagonia. Falló porque internacionalmente no lo pudieron hacer, pero no porque la Argentina no diera el consentimiento. ¿Y eso qué objetivo persigue? ¿Que es un plan B, como dicen algunos, por si las cosas no terminan de salir del todo bien en Medio Oriente? Sí, yo creo que cada país de estos, los dos anglosajones, Estados Unidos y Gran Bretaña e Israel, tienen algún objetivo en común, pero también tiene cada uno su propio objetivo, ¿no? Estados Unidos. Ahora se está viendo muy claro eso. Claro, Estados Unidos está retrocediendo en todas las amplias zonas calientes del mundo, Asia Central, Medio Oriente, África, y le queda su retaguardia, su patio trasero, que es Latinoamérica, especialmente Sudamérica. Ha volteado como si fueran muñecos a todos los gobiernos que no les eran adictos. Argentina, se ha salvado Bolivia porque Evo está muy fuerte, ha desestabilizado Venezuela. Cuba, con la vejez de los Castro, se ha agotado la revolución, o por lo menos el peligro, digamos, para Estados Unidos, y Brasil, de modo tal que Gran Bretaña tiene otro motivo, que es su base en Malvinas, aprovecharla para la expansión hacia el Atlántico Sur y la Antártida. E Israel, creo que esto que usted anticipó, me parece que debe ser el objetivo más esperable, digamos, ¿no?
la situación de los 5 millones de judíos que viven en las tierras palestinas, cada día se torna más difícil. Y ese país va a terminar siendo inviable porque un país no puede vivir en guerra permanente contra todos sus vecinos. Para colmo de males, crece la población de Israel a un ritmo, a un porcentaje muy pequeño porque tienen costumbres occidentales de familias de pocos hijos, mientras que todos los árabes que los rodean y los que conviven con ellos en esas tierras palestinas tienen un crecimiento vegetativo de 3 a 4 veces mayor. Entonces el tiempo corre contra el pueblo judío en este caso. Todo esto se conjuga para que cada país de los que preparan algo tengan sus propios objetivos, pero en conjunto coinciden el objetivo de que la Patagonia sufra algún tipo de minus. ¿Esto incluye la Patagonia chilena? Sin duda. Entre los objetivos, si el objetivo es estratégico, de dominio de las riquezas de la Antártida y del Atlántico Sur, que bien puede ser, ¿no? Entramos los dos países. Si el objetivo es territorio para población, trasladar población corrida, digámoslo de alguna manera, de Medio Oriente, también. Si el objetivo es usar la plataforma Malvinas para avanzar hacia el sur, no. Y por eso es peligroso la alianza chileno-británica. La Argentina debería tener un primer objetivo prioritario in extremis con una alianza estratégica con Chile para evitar que siga siendo el aliado estratégico natural de Gran Bretaña en la conquista del Atlántico Sur en desmedro de nuestros derechos. Pero como no hay ninguna estrategia ni geopolítica ni de ningún tipo, ni ninguna previsión de política internacional, y todavía nuestra dirigencia sigue creyendo que hay solamente 2 hipótesis de conflicto: la lucha contra el narcotráfico de acuerdo a los planes de la DEA norteamericana, que es una parte del narcotráfico, y la lucha contra el terrorismo según los planes norteamericanos, que es la lucha contra una parte del terrorismo, no contra el que produce el propio. Casualmente, ambas cosas que mencionó son controladas por la misma inteligencia occidental. Pero por supuesto. Entonces, fíjese usted que en la campaña electoral que ganó el señor Macri, el ingeniero Macri, el CARI, que es un digno representante de las ideas estratégicas de Estados Unidos, organizó un simposio entre todos los especialistas en política exterior de los candidatos presidenciales, todos, incluido Scioli, todos mandaron representantes o veedores por lo menos, y la conclusión de este grupo de especialistas, multipartidarios si usted quiere, fue que teníamos 2 prioridades en cuanto a la política exterior: narcotráfico y terrorismo, de acuerdo a los planes de la DEA. Y claro, entonces así es un país desarmado. Sí, así estamos complicados. Doctor Lavaqué, vamos a un corte y ahora en unos minutitos volvemos. Bueno, volvemos a la entrevista con el doctor Lavaqué. Así que bueno, doctor, estamos, no sé si trayendo buenas noticias, pues yo creo que realmente después nos tildan de pesimistas. Pero la verdad uno no hace nada más que describir la realidad. Estábamos hablando en el corte que me decía que es importante que empecemos a hablar ya de un proyecto sur. ¿A qué se refiere con eso? Sí, la Argentina tiene una característica no única en el mundo, no somos únicos en el mundo en nada, somos como todos los pueblos, pero hay características muy especiales que posiblemente Rusia las tenga, y es la dependencia que tiene nuestra estrategia, nuestra política respecto al territorio, es decir, la influencia que ejerce el territorio sobre la política necesaria para ese país. Esta es la base de la geopolítica. Antiguamente, en el siglo XIX, se pensó que era más importante mucho mar, después mucha tierra. Esto me parece que son tecnicismos. De Mackinder y eso. Claro, la teoría de Mackinder. El tema fundamental es que hay países en donde el territorio marca la política. En todo lo marca. Para que no haya una gran estrategia, Uruguay no podría tener nunca una gran estrategia. Es un gran país, uno lo quiere mucho, pero su territorio no le da para expandirse en una estrategia tipo geopolítica. Rusia, porque tiene el país más grande del mundo y tiene la suerte de estar con un brazo en Europa y otro brazo en Asia, y la Argentina. Habrá otros, pero estos son los 2 ejemplos típicos. Posiblemente Brasil también, porque tiene el Amazonas, que le da una expansión territorial inmensa. Pero Argentina es evidente que tiene
si usted quiere, una vocación geopolítica hacia el sur, natural. Nadie lo ha inventado, nadie lo ha exigido, es la naturaleza del territorio lo que lo da. Y si esto ya era cierto hasta hace unos años, después de 2016, en que la CONVEMAR, la Convención de Naciones Unidas para los Asuntos del Mar, nos ha reconocido los nuevos límites de plataforma continental y mar adyacente, se hace mucho más realidad y mucho más cierto. Yo tengo un pequeño trabajo que he titulado Proyecto Sur, justamente, haciendo ver de que entre la importancia que está adquiriendo la Patagonia como tal, lo que está adquiriendo la Antártida por la riqueza que tiene, el Atlántico Sur por el krill, el petróleo y compañía, si se le suma los reconocimientos de soberanía y de territorio de explotación, territorio marítimo, de explotación exclusiva que nos ha dado CONVEMAR, nosotros pasamos de 2.700.000 kilómetros cuadrados que tenemos ahora a virtualmente 9 millones de kilómetros. Y se le agregan 6.500.000 kilómetros más. 2.700.000, perdón, poquito más de 2.700.000, 2.800.000 casi de plataforma continental, porque se amplía el concepto de plataforma de 200 millas a 200 metros de profundidad, y nuestra plataforma es extensísima. Y esto significa que ahí nos dan derecho de soberanía. Esto es una cosa poco conocida. Es decir, nosotros tenemos 2.700.000 kilómetros de tierra con soberanía y 1 millón, yo creo que dije 2.700.000, recién me equivoqué, 1.700.000 de plataforma continental, donde también la CONVEMAR y CONVEMAR es Naciones Unidas, nos ha reconocido derecho de soberanía sobre ese mar. Pero además, por los límites externos de esta gran plataforma, que llega hasta límites que uno ni siquiera lo ha pensado, nos han otorgado derecho de explotación, no de soberanía, pero sí de explotación exclusiva, que al efecto práctico es casi lo mismo, sobre 4.900.000 kilómetros más. Si usted mira el mapa que ha dibujado nuestro Instituto de la Marina para este tema, que son los que han hecho el estudio presentado en Naciones Unidas, la Argentina adquiere una forma muy particular. Es el triángulo conocido más el triángulo invertido de la Antártida, pero a su vez ambos terrenos, ambas partes territoriales, están unidas por una especie de mamelones inmensos que son los límites de este inmenso mar territorial o mar de explotación. Súmelo y esto es un territorio... La mitad que Rusia, más o menos. Es más de la mitad de Rusia, porque Rusia tiene, creo, con la Unión Soviética, creo. 9 millones, claro, no, sin la Unión Soviética. Nosotros ahí, por supuesto que van a hacer falta inversiones, población, defensa. Es un nuevo país para encarar. Y yo lo comparo como para que los políticos que me escuchan por ahora tengan una idea de comparación. La Argentina nunca en su historia ha tenido una conjunción de factores externos a ella, positivos como esta, salvo entre 1860 y 1880. En ese momento se descubrió el barco a vapor, o se había descubierto hacía poco, el alambrado que permitió cerrar campos y cultivarlos adecuadamente y pastorear adecuadamente, se expandió el ferrocarril con buen criterio en nuestra pampa y se descubrió las cámaras frigoríficas. De modo tal que se dio todo junto para que nosotros pudiéramos expandir la frontera. Y vino Roca, primer presidente con sentido geopolítico, y al margen de que usted tenga o no un criterio ético contrario a Roca, eso es aparte, lo podemos discutir otro día, pero fue el primero que concibió la posibilidad de ampliar la frontera hacia el sur, la frontera de dominio efectivo. Lo teníamos en los papeles, pero en la práctica no estábamos asentados en el territorio. Esto produjo que a partir de 1880 se ampliara la frontera agropecuaria en millones de hectáreas más. Y entonces se produjo el famoso auge, la famosa Belle Époque de que hablaban los historiadores, con un aumento exponencial de la población y del PBI de entre 1880 y 1910. Ahí se frenó. Y luego vino la crisis del 29-30. Un periodo semejante de expansión económica y poblacional se podría dar si la Argentina encara como proyecto geopolítico prioritario el proyecto sur. Es decir, desde el punto de vista geopolítico, el sur para nosotros, el Atlántico Sur, va desde el límite norte de la Patagonia,
La Pampa, sur de la provincia de Buenos Aires, sur de Mendoza, hasta el Polo Sur. Abarca toda la Patagonia, Malvinas, Georgia, Sandwich, el pasaje de Drake y la península antártica. Ese inmenso territorio, reconocido por Naciones Unidas, insisto, debería ser considerado como una unidad geográfica y política, es decir, geopolítica como tal, y encarado su poblamiento en los lugares que corresponde, su desarrollo, sus inversiones, su defensa, su patrullaje. Ahora, dos preguntas me surgen con esto. Uno, para un proyecto así ambicioso, si no necesitaríamos tener una política demográfica diferente, que ayude a favorecer una población más numerosa que la que tenemos. Y por otro lado, ¿cómo juega el contexto internacional de un mundo unipolar que se resquebraja con el surgimiento de nuevos actores? Esto parecería a priori que sería favorable para que un país como la Argentina encuentre resquicios como para poder desarrollarse. Usted ha descrito las necesidades de cualquier estrategia. ¿En qué contexto internacional, con qué medio contamos y qué es lo que queremos lograr, qué objetivos queremos lograr? Bueno, este es el trabajo que he hecho de Proyecto Sur, toca los tres aspectos. Desde el punto de vista de la situación internacional, todavía está viviendo mucha gente en la ilusión de que hay una potencia hegemónica que es Estados Unidos. Estados Unidos fue potencia hegemónica durante una década, la del 90, poquito más, poquito menos, porque implosionó la Unión Soviética, porque todavía Rusia no se había repuesto, China no había adquirido el nivel de desarrollo, Europa todavía no era la potencia que lo fue, de modo tal que gobernaron a piacere, como quien dice, 10 años. Fue cuando concibieron el sueño de la centuria, como dicen ellos, del siglo norteamericano. Eso murió por allá por el año 2000. Con el 2008 terminó de morir con la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos y la crisis similar de Europa en el 2012. Estados Unidos desde entonces, hay que comprenderlo, viene en retroceso en todo el mundo. Ha perdido influencia en el Asia Central. Observe usted que de los 5 países turcomanos, estos que terminan todos en Yan, Turquestán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, o en Tan, que son altamente petroleros, se puede decir que controla el comercio del petróleo en 2 de los otros 3 está China, Rusia, Irán, a veces juntos, a veces por separado. En Medio Oriente es el caso típico del retroceso de Estados Unidos. Hace solo 10 años, 9 años, Estados Unidos pudo producir la famosa Primavera Árabe, que fue un gran operativo de inteligencia internacional para derrocar gobiernos que no les interesaba, y destruyó a Libia, desestabilizó a Egipto, a Túnez y casi voltea a Siria, a no ser que ya en el momento en que quisieron hacerlo con Siria, comenzaba la estrategia de contrarrestar esta influencia norteamericana por parte de Rusia y con el paraguas chino. De modo tal que realmente en Siria es donde el Waterloo de Estados Unidos es Siria, lo han frenado ahí. Pero lo real es que hoy Estados Unidos en Medio Oriente ya no arma el mapa a gusto y paladar. Tiene que hablarlo con China, con Rusia, con Israel, con Irán, con Egipto, con Arabia Saudita, con Turquía. Tiene que hablarlo con 8, con 9 operadores. En África eran, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, los 2 inversores mayores y financistas. Hoy es China en África. Y le están comiendo los talones en algunos lugares de América Latina. De modo tal que este Estados Unidos, que mucha dirigencia argentina piensa que es el país hegemónico que hay que seguir, porque si no nos caemos el mundo, es un imperio en decadencia hoy. Y se ha concentrado en América Latina justamente porque está en retroceso en todo el resto del mundo. Es su retaguardia que está rearmando para tratar de contrarrestar el avance chino-ruso en el resto de las regiones sensibles del mundo. Atarnos nosotros a Estados Unidos en el momento en que está en retroceso en todo el planeta parece una cuestión de enfermos mentales. Me da la sensación que tenemos un gobierno que no tiene una gran expertise en lo que es materia política internacional. O sea, es casi un seguidismo infantil. Ahora, hay un actor que ya que lo tengo acá, me gustaría preguntarle, que parecería también como poner un poco en entredicho los parámetros más importantes de la geopolítica clásica, que es lo que sería el globalismo. O sea, las corporaciones como Estados, que ya no son Estado-nación, se rigen con otras reglas, no tienen fronteras. ¿Cómo juega en este nuevo contexto? Son 2 luchas que sigue cada uno su propio camino.
y que en este momento están aliadas. Todo el poder anglosajón israelí, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, está asociada al poder financiero mundialista o Mundo Uno, como le llaman ellos. Pero esa alianza no va a ser permanente, con absoluta seguridad. El tema es que... Aparte, creo que Trump hace ruido en esa alianza. Bueno, es lo que le iba a decir. Después viene el otro tema, y es que Estados Unidos con Trump ha cambiado totalmente de estrategia, incluso en este repliegue sobre Latinoamérica del que le estaba hablando, porque con Obama, Hillary Clinton, el Partido Demócrata y compañía, y una parte del republicano, la estrategia norteamericana era transformar a toda Latinoamérica, o por lo menos a Sudamérica, en un patio trasero verdadero e meterla en el Pacto Transpacífico, que es una zona, era la idea de una zona de libre comercio ampliada, el ALCA ampliado, dominado por Estados Unidos. Con Trump han empleado o han iniciado una estrategia opuesta. En lugar de una gran zona de libre comercio manejada por ellos, cerrar las fronteras económicas de Estados Unidos, frontera económica y de inmigración, para fortalecer sus propias empresas. Pero cualquiera de los dos caminos que elige Estados Unidos, en definitiva, un mercado común ampliado para manejarlo ellos o fronteras cerradas, de cualquier manera, Latinoamérica sigue siendo para ellos la retaguardia en el cual afirmarse en su lucha por la expansión del poder mundial. Esto hay que tenerlo claro porque vamos a sufrir embates muy fuertes. Y en esto se une, o a esto se une, el hecho de que Gran Bretaña va a quedar libre de la Unión Europea y está obligada a fortalecer su alianza noratlántica con Estados Unidos para no morir. Cortado el lazo de Gran Bretaña con la Unión Europea, esto es inevitable. De la misma forma que va a ser inevitable, y habrá que preverlo, que Francia y Alemania comiencen a traccionar a Europa hacia una alianza euroasiática con Rusia. Es que lo va a dar la geopolítica, ni Eso siquiera. Fue lo que históricamente trató de impedir el eje anglosajón, esa alianza. Viene de lejos el tema, viene de la época de los zares, viene de la época en donde primos hermanos, era el rey de Inglaterra o la reina con el rey de Austria-Hungría. Hoy ya no son los reyes ni los casamientos, pero los proyectos geopolíticos que están danzando en Europa son los mismos de aquella época. Una Europa unida a Rusia o una Europa unida a Estados Unidos. El tema es el Brexit. Lo que ha venido a cambiar el panorama bruscamente es la salida de Gran Bretaña, que es la aliada tradicional, estratégica tradicional de Estados Unidos, sino el cerebro de Estados Unidos. Por lo tanto, esto va a crear cambios profundos, en donde, si usted se pone a pensar, hoy hay mucha gente que no lo ve, ya lo van a empezar a ver. El punto estratégico de toda alianza internacional de la Argentina va a ser Rusia. Depende del trato que arreglemos con Rusia o de la alianza que lleguemos a hacer con Rusia, van a depender mucho de los otros factores internacionales, nuestra relación con Europa, nuestra relación con Estados Unidos, con China y nuestra concepción de la Unión Latinoamericana. Trayendo entonces ahora un poco a un hecho más cotidiano para tratar de ver cómo se articula la geopolítica en esto. Lo que pasó con el submarino. La actitud de Rusia de quedarse buscándolo solo, pese a que el gobierno argentino no muestra demasiada voluntad de que se encuentre el submarino. Tiene algo que ver como que Rusia también está empezando a jugar su partido, independientemente de lo que haga Argentina, pensando en la Argentina como un Estado a futuro y no como circunstancialmente el gobierno de Macri. Se lo digo gráficamente, Marcelo. A mí me parece que la negativa del gobierno de Argentina a darle autorización a Rusia para investigar donde ellos creen que está el submarino es más o menos como si Bashar al-Assad le hubiera negado a Rusia el apoyo que le dio para rechazar el veranito que le estaba preparando Estados Unidos, Arabia Saudita y compañía. Lo hubieran aniquilado a Siria. Yo no digo que sea exactamente, pero digamos, salvando la distancia, es una negativa suicida, porque Rusia lo que ha querido hacer es evidente. No es solo encontrar un submarino, es decirle, cuidado, los están engañando. Lo bajó un misil que se disparó por descuido de Gran Bretaña, no importa, es hoy. Lo que importa es que un gobierno ciego que sigue a un derrotado de la historia, porque hoy Estados Unidos es el derrotado del siglo XXI, y que rechaza una oferta brillante que le presenta una potencia, la única potencia que tiene una estrategia lúcida para Latinoamérica,
y todavía en cierne, es Rusia. Esto era un punto que evidentemente los rusos tiraron como iniciación de una nueva relación con la Argentina. Y fíjese que no era económica, esto era lo más interesante, era una relación militar, hubiera sido. Yo creo que no es un error, es un paso dado por las presiones norteamericanas y británicas que nos va a costar mucho en la historia. ¿Tiene vuelta atrás o ya está jugado? Sí. En política internacional todo tiene vuelta atrás, todo. Porque no hay regla, no hay derecho, hay fuerza y hay intereses. El día que en la Argentina gane un gobierno, no sé qué decir para no ofender a los otros, pero yo diría simplemente patriota, nacional, nada más, se va a dar cuenta que no porque a uno le guste Rusia, yo de ruso no tengo nada, soy católico, apostólico, romano, mi familia es del Líbano, no tiene nada que ver, y soy argentino fundamentalmente. Pero esto lo marca la historia y la evolución del mundo y la geopolítica. Hoy nuestro aliado estratégico fundamental, a lo mejor no se ve hoy, insisto, es Rusia. Entonces rechazarle a Rusia una oferta como esta, de demostrar que algún pícaro estuvo metiendo la mano y el submarino anduvo a 200 millas donde tenía que estar, etcétera, etcétera, realmente es tapar el cielo con un arnero, ¿no? Ahora, como para cerrar, pues nos quedan nada más que 2 minutos. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Rusia, hablamos del globalismo, nos faltó el otro gran actor en este juego, que es China, que pisa fuerte, como dijo, ya desalojó a Estados Unidos, diría, de buena parte de Asia, de África, y lo empieza a hacer en muchas partes de América Latina, porque silenciosamente el posicionamiento de sus empresas cada vez es mayor, lo cual hace prever a mediano plazo una influencia también política. ¿Me cierra con esto? Cierra porque China, cada país va siguiendo una estrategia acorde con su tradición y con sus posibilidades. China tiene seguramente el país continente más antiguo en cuanto a continuidad histórica del mundo. Tiene una paciencia política superlativa, pero además tiene una posición económico-financiera que si no hace nada, termina por ser la potencia del mundo. Si no hace nada, deja que sigan los acontecimientos como están. China, lo dije recién, es el principal inversor en África. Pronto lo va a hacer en Sudamérica, porque está invirtiendo hasta en la Argentina. China yo creo que deja hacer a Rusia, salvo en un punto en donde ha tomado la iniciativa, y no es casualidad, en la ruta de la seda. Es un viejo tema de los chinos, que lo ha puesto en práctica este gobierno, de revivir, cambiada un poco de itinerario, una ruta que van a financiar ellos, pero que va a solventar y aprovechar todos los países que la atraviesan, que va a unir, y esto es lo importante, China con el límite oriental de Europa. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer China con esto? Va a unir Europa definitivamente a Asia, económicamente. Es un proyecto de centenares de miles de millones de dólares que va a financiar China, pero que va a permitir que la economía china pase a ser vecina directamente de la economía europea. Bueno, lamento que se nos haya cortado el tiempo, así que bueno, aprovecho para despedirlo. Creo que no se analizan habitualmente por televisión con tanta profundidad, creo que los hechos, como lo está haciendo usted, y me parece que es una de las cosas que tenemos tratamos de tener como sello distintivo en el programa, y que creemos que la gente tiene que animarse a tratar de entender el mundo, cómo funciona realmente, no quedarse en las anécdotas chiquitas. Yo diría que aquí hay que aplicar la máxima de Aristóteles, popularizada por Perón. La única verdad es la realidad. Hay que partir de la realidad, no de preconceptos ideológicos. Yo no soy amigo de Estados Unidos o enemigo. Yo tengo intereses y Estados Unidos tiene los suyos. El día que comprendamos que nuestros intereses tienen que ser expandidos de acuerdo a la realidad de los países que nos rodean, realmente vamos a empezar a tener una política internacional. Bueno, entonces ahora ya con este pensamiento rescatado de las profundidades de la antigua Grecia, volvemos al piso para que Ivonne cierre el programa. Muy bien.
bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marcelo, por la entrevista. Como siempre, los invitamos a inscribirse en nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, y acompañarnos todas las semanas aquí en Humo y Espejos.